Creo que está grabando. Sí, está grabando. Ya, ahí sí, estamos grabando. Bien, chiquillos. Entonces, esta sería la última sesión de modelos de optimización. Sería la sesión 3. Ya, y lo que nosotros vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar con optimizaciones de estrategia y más que nada vamos a trabajar con minimizaciones. ¿Ya? Vamos a trabajar con minimizaciones de costos de tiempo. Y también vamos a asignar valores bidimensionales o valores binarios. ¿Ya? Los valores binarios se refieren a valores que solamente puede tomar dos respuestas. ¿Ya? Básicamente, para efectos de, el trabajo, para efectos del Excel, uno casi siempre trabaja con valores 0 y 1. Por eso aquí dice 0 y 1. ¿Ya? Básicamente. Ya, entonces el objetivo de esta sesión es entender las decisiones sí o no, que van a tener como respuesta 0 y 1, donde 0 va a ser el no y el 1 va a ser el sí. Modelar asignaciones de tareas o turnos. En este caso vamos a trabajar con un ejemplo en donde vamos a pensar en tres personas. Ya, estamos pensando en tres personas, pero así como pueden ser tres personas, pueden ser muchas más o menos. Modelar asignación de tareas o turnos, resolver con solver usando variables binarias, ya recuerden que las variables binarias solamente tienen dos respuestas, 0 o 1, y construir un criterio de decisión, costo, tiempo mínimo, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con la misma idea, vamos a seguir trabajando con solver, ¿ya? Y recuerden que aparte de tener el solver y definir bien lo que nosotros queremos, que en este caso es el costo de tiempo, es también tener bien presentes las restricciones, porque las restricciones van a ser vitales para justamente calcular el solver, como lo hemos visto también en las clases anteriores. Ya, una asignación, ¿cierto? ¿Qué es una asignación? Vamos justamente o podemos justamente plantear ejemplos cotidianos. Por ejemplo, para los temas binarios, básicamente cualquier situación en donde nosotros tengamos como respuesta sí o no, o se hace o no se hace, o correcto o incorrecto, o acertar o no acertar, ¿ya? Todo lo que sea respuesta binaria, vamos a poder justamente utilizar el ejemplo que vamos a ver hoy. Armar matriz de costos tiempos, que también se las voy a presentar en el Excel. Caso guiado del Excel más Solver, que justamente vamos a trabajar con el caso binario, y algunas variantes que nosotros podríamos cambiar en el Excel y calcular distintos solver en base justamente a estas variantes. Ya, primero vamos a trabajar con el siguiente Excel, chiquillos. Entonces nos vamos a ir al Excel porque siento que es mucho mejor explicarlo con el Excel mismo más que con el Power. Ya, el Excel que ustedes tienen que descargar, chiquillos, es este. ¿Ya? Es que tiene como nombre sesión 3. Ya fíjense que es un Excel similar a lo que hemos visto en las sesiones anteriores. ¿Ya? Pero este Excel aparecen cosas distintas. Ya, primero dice vamos a asignar inteligentemente tareas. ¿Ya? Las tareas van a ser tres. Las tareas son atención, cocina, producción y reparto delivery. Para ser más preciso, este ejemplo es un caso de un food truck o kiosco, similar a los ejemplos que hemos visto las semanas pasadas. Creo que la primera sesión fue también de un food truck y la semana pasada creo que el ejemplo fue de una panadería. Ya, la sesión de hoy vamos a trabajar justamente nuevamente con un food truck kiosco y en este caso, fíjense en la matriz que les presento. Ya, esta matriz va a ser una matriz de costo de tiempos en minutos si la persona realiza la tarea. Entonces, esta primera matriz muestra a tres personas que trabajan en este food truck. En este caso serían Ana, Luis y Marco. Al lado aparecen los tiempos de estas tres personas. Por ejemplo, Ana se demoraría 18 minutos en atender, 25 minutos en cocinar y el reparto delivery, Ana se demora 30 minutos. Entonces, en esta matriz aparecen la atención, la cocina, producción y el reparto delivery de estas tres personas, los tiempos que se demoran estas tres personas. Por ejemplo, Luis se demora 22 minutos en cocinar, por ejemplo. O Marco se demora 24 minutos en atender. O
Ana se demora 30 minutos en hacer el reparto delivery. ¿Ya? Entonces, fíjense que aparecen tiempos para estas distintas personas y los tiempos que se demoran en hacer cada una de estas tareas. ¿Ya? Atención, cocina y producción, o sea, cocina y reparto, ya que son solamente esas tres tareas que en este caso se asignan a este food truck. Ahora, uno podría hacer este mismo ejemplo con distintos casos, ¿ya? En este caso estamos viendo atención, cocina y reparto, pero por ejemplo, en el caso de la semana pasada que habíamos visto el tema de la panadería, podrían ser perfectamente, no sé, atención también, cocina, lo que se demore, por ejemplo, en preparar el producto. Podríamos incluso agregar también el tiempo del horno, ¿ya? Para poder hornear el producto y el reparto de libre, que también se podría asignar de esa forma. Ahora, fíjense que en este caso estamos asumiendo que este food truck tiene solo reparto de delivery, ¿ya? Para justamente establecer eso. Creo que llegó alguien. Creo que no. Sí. Ya, entonces eso es lo que vamos a establecer. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer, chiquillos, vamos a, o nuestro objetivo va a ser minimizar el costo del tiempo total en realizar justamente una de estas operaciones. Me explico. Se supone que nosotros tenemos que asignar a Ana, a Luis o a Marco solo una de estas tareas. ¿Ya? Me explico, por ejemplo, la idea es decirle a Ana que se encargue, por ejemplo, de la atención, a Luis, por ejemplo, que se encargue del reparto y que Marcos se encargue de la cocina, porque vamos a minimizar el tiempo en base a eso. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos pensar que, por ejemplo, Ana, Luis y Marco tienen distintos tiempos para esas distintas tareas, pero lo que nosotros vamos a hacer es optimizar eso. O sea, la idea es que en base a todos los tiempos que tenemos acá y en base a estas tres personas que nosotros tenemos, la idea es elegir la mejor combinación. O sea, tratar de pensar o a cada una de estas personas asignarle solo una tarea. La tarea en donde mejor, entre comillas, se demore, o en la tarea en donde menos tiempo se demore. Ya, ¿por qué entre comillas? Porque, por ejemplo, Luis, podríamos pensar que Luis es el más rápido, o por ejemplo, Ana. Por ejemplo, podríamos pensar que Ana es la más rápida atendiendo, por ejemplo. Pero puede que a lo mejor Ana se demore menos tiempo en cocinar o en repartir y sea mejor elegir a Ana en otra tarea, más que en atención. Bueno, vamos a ver el ejemplo y para justamente establecer eso. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos la matriz que nosotros vamos a querer determinar, ¿ya? Y aquí vamos a tener el costo mínimo de tiempo total, ¿ya? Este valor es el que nosotros vamos a querer calcular, chiquillos. Este es el que nosotros vamos a establecer el solver. Entonces, en este caso, o en el caso de la semana pasada, y en el caso de la primera semana también, nosotros habíamos trabajado más que nada con utilidades, con dinero, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con tiempo. Y lo que nosotros vamos a querer es establecer el menor tiempo posible asignándole distintas tareas a estas tres personas. Por ejemplo, en este caso, 61 minutos sería el menor tiempo, ¿ya? Para justamente hacer toda esta atención o toda esta maniobra, asignando justamente la atención a Ana, la cocina a Luis y el reparto a Marco. O sea, específicamente haciendo esa asignación, nosotros justamente podemos minimizar el tiempo que nosotros nos vamos a demorar en hacer este pedido. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Ya, recuerden que aquí la respuesta ya está, pero vamos a ir a explicar de cómo lo hicimos y justamente cómo lo podemos plantear. Ya, entonces, eso es lo que nosotros queremos. Queremos justamente asignar a Ana, a Luis y a Marco solo una de estas tareas. A Ana, por ejemplo, solo atención. A Luis, por ejemplo, solo reparto. Y a Marco, por ejemplo, solo la cocina. De tal forma de que minimicemos el tiempo de producción. Obviamente estableciendo casos ideales, ¿ya? En ese tipo de situación. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser las restricciones que nosotros deberíamos tener para
este problema. Ya fíjense que aquí anotamos como suma de filas para Ana, Luis y Marco. Ya, se supone que si a Ana le asignamos la tarea de atender, ella no puede también ir a repartir, porque ella está encargada de otra cosa. Entonces, acá nosotros vamos a tener esa limitante. La limitante va a ser de que Ana solamente va a poder hacer una de estas tareas. Luis solamente va a poder hacer una de estas tareas también, y Marco también solamente va a poder hacer una de estas tareas, porque son humanos, ¿cierto? Solamente pueden hacer una de estas cosas. O sea, si Marco está cocinando, no puedes también estar repartiendo, porque se supone que físicamente no es posible en el mismo tiempo. Ya, entonces eso es lo que vamos a establecer. Por eso fíjense que aquí lo que hicimos fue, primero, eh, poner la restricción, o en estas restricciones van a ser puros uno, se supone que solamente Ana, Luis y Marco pueden hacer una de estas tareas al mismo tiempo. Y acá, para justamente establecer esta restricción, le puse suma de la fila, por ejemplo, de Ana. Se supone que Ana, entre atención, cocina y reparto, solo tiene que sumar uno, porque ella solamente puede hacer una de estas tareas. Por eso le puse igual suma y seleccioné justamente esa primera fila. Para Luis, la misma historia. Se supone que Luis, que el resultado en este caso es uno, lo obtuvimos sumando la segunda fila. Claro, se supone que Luis solamente puede hacer una actividad, lo mismo que Ana. Y lo mismo que Marco. Marco también definimos justamente su restricción como la suma de estas tres tareas tiene que ser igual a uno, porque él solamente puede hacer una de estas tareas al mismo tiempo. No puede estar atendiendo y cocinando al mismo tiempo. No es físicamente posible. Ya, y otra restricción también es con respecto a la atención a la cocina y al reparto. Lo mismo, pero esta vez visualizando las columnas, porque se supone que una persona solamente va a atender este negocio. Se supone que solo una persona va a estar cocinando en este food truck, y se supone que solo una persona va a estar repartiendo. Entonces, de la misma forma como también asumimos que Ana, Luis y Marco solo pueden asignarse una tarea, también por tarea solamente podemos asignar a una persona. Entonces, las tareas que en este caso están como columnas, solamente pueden sumar unos. Entonces, uno, uno, uno. Ya, de la misma forma, ¿cómo entonces pudimos hacer eso? Usamos la función suma en el Excel y entonces pusimos igual suma y seleccionamos la columna de atención, porque es la primera suma de columna de atención. Después, suma columna de cocina. Entonces, la misma historia. Este uno, ¿cómo se obtuvo? Se obtuvo sumando desde el C11 hasta el C13. Y finalmente, la columna de delivery, que sería la columna de la D11 hasta la D13. También ahí, pues. No sé si hay alguna duda hasta el momento, chiquillos, antes de continuar con esto. A ver, voy a ir al chat un poquito. Recuerden que si tienen dudas, chiquillos, me pueden interrumpir, ¿ya? No hay problema en ese sentido. De hecho, mejor que me interrumpen porque así em, puedo repetir algunas cosas. Bueno, Rocío ahí nos dice buenas noches, buenas tardes, noches. Ya, para los que vienen llegando recién, recuerden que los archivos que estamos viendo acá adelante son los archivos que están en este link para que lo descarguen, ¿ya? A donde dice sesión 3 ustedes lo pinchan y deberían poder descargar dos archivos. Un archivo que es el de PowerPoint que estoy mostrando y el de la Excel. Así que si tienen alguna duda, chiquillos, para eso estamos. Para eso estamos. Ya, entonces se supone, voy a borrar esto. ¿Ya? No, no, no lo voy a borrar, lo voy a dejar así. Ya, se supone entonces que lo que nosotros queremos es obtener esta variable respuesta, que es justamente la asignación de tareas. Se supone que esta matriz que está acá es la variable respuesta del solver, que lo que nosotros vamos a querer acá es justamente encontrar la configuración el cual vamos a tener un
costo de tiempo total lo mínimo posible. Porque se supone que la idea es que si nosotros tenemos un negocio en donde tenemos que entregar un producto, la idea es que el tiempo de entrega de ese producto sea lo menor posible, considerando la atención, la cocina y el reparto. Entonces, es más que nada por eso. Y aquí el resultado del solver va a ser justamente el mínimo costo de tiempo que nosotros vamos a querer obtener. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para realizar este solver? Ya, fíjense que el objetivo de este solver va a ser minimizar el P16. P16, será P16. Ahora, calculamos el costo de tiempo total. ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? Ya, fíjense que aquí, cuando yo pincho el 61, acá arriba aparece la función que nosotros usamos para poder calcular eso. Ya, nosotros antes habíamos hablado de la función suma producto, pero más que suma producto, lo que nosotros hacíamos era directamente multiplicar y sumar. ¿Ya? Ahora, podríamos hacer eso aquí también, pero va a quedar muy largo. Me explico. Miren, yo podría borrar, por ejemplo, este suma producto y lo que yo hice para poder justamente obtener ese 61 fue hacer lo siguiente. Igual multipliqué el tiempo de atención que se demora Ana por lo que va a hacer Ana. Se supone que ese 18 minutos debería multiplicarlos por el valor que va a tener Ana aquí. Se supone que esta matriz que está acá es una matriz binaria. Uno significa que Ana lo está haciendo y cero significa que Ana no lo está haciendo. Entonces, para justamente establecer todas las combinaciones posibles, lo que hay que hacer es multiplicar S por S, después más S, que es lo que se demora Ana en cocinar, por si Ana cocina o no, por el cero, más y así. El tema es que son 9 productos sumándose. Son muchos. Lo podríamos seguir haciendo, por ejemplo, 30, que es lo que se demora Ana en repartir, por si reparte o no. Y así, más lo que se demora Luis en atender. Lo puse antes, espera. Lo que se demora Luis en atender, ahí está, por si Luis atiende o no. En este caso, no lo atiende, cero. Igual hay que ponerlos todos, porque se supone que hay que calcular esto. En base a este tiempo total, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de minimizarlo lo más posible. Entonces, como queremos minimizarlo lo más posible, hay que hacer todas las combinaciones. Ahora, si se fijaron, pero no vamos ni en la mitad y ya llevamos todo eso escrito. Entonces, para hacerlo más corto, podemos utilizar la suma producto. Esa función, que fue la que utilicé acá. Esta función suma producto también ustedes la pueden utilizar en los ejemplos anteriores. Pero en los ejemplos anteriores no eran tantas las multiplicaciones, entonces yo prefería multiplicarlas. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en los ejemplos anteriores nosotros trabajamos, por ejemplo, con precio del café, por ejemplo, versus cuántos cafés hicimos? Entonces lo que nosotros hacíamos era poner igual, poníamos el precio del café, por ejemplo, ese, por cuántos cafés vamos a hacer. Y después más cuántos panes nosotros hacíamos por el precio del pan, y así. De esa misma forma, también podríamos haber usado la función suma producto. Ahora, ¿cuál es la gracia de la función suma productos? La gracia de la función suma producto es que tú te ahorras escribir cada uno de los elementos por cada uno de los otros elementos y sumarlos. O sea, lo que nosotros estábamos haciendo de S por S más 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 S por... el suma producto te lo saca al tiro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, cuando uno pone igual suma producto, abre paréntesis, tienes que elegir la primera matriz que nosotros queremos multiplicar, que en este caso sería esa, bien, la selecciono, por, perdón, punto y coma. Fíjense que al poner punto y coma, automáticamente el Excel te pide la otra matriz, y ahí uno elige la otra matriz. Entonces, fíjense, si hacemos esto es mucho más corto, porque la función suma producto lo que hace es cada uno de los elementos de la primera matriz que acabamos de seleccionar con azul, lo multiplica
con cada uno de los elementos de la segunda matriz y los suma. Entonces, lo mismo que estábamos haciendo en un principio, por cada uno, esta suma producto te lo saca al tiro. Entonces, si le pongo paréntesis, le cierro el paréntesis, le aprieto el enter, me va a salir el resultado al tiro. O sea, en este caso me sale ese 61, se obtuvo multiplicando 18 por 1 más 25 por 0, bueno, 25 por 0, 0, esa es la gracia, más 30 por 0 y así. 20 por 0, más 22 por 1, más 35 por 0, más 24 por 0, más 20 por 0, más 21 por 0. ¿Por qué queremos eso? Porque se supone que nosotros queremos el tiempo total. ¿Ya? Y el tiempo total, según esta situación, fue la siguiente. Se supone que Ana se va a encargar de la atención, se supone que Luis se encarga de la cocina y se supone que Marco se va a encargar del reparto a domicilio, el delivery. Por lo tanto, según esta configuración, lo que tendríamos que hacer, o este 61 salió multiplicando 18 minutos, que es lo que se demora en atender, más 22 minutos, que es lo que se demora Luis en cocinar, más 21 minutos, que es lo que se demora Marco en repartir. Entonces, eso fue lo que sacó, porque todo lo demás tienen que ser ceros. No sé si se entendió eso. Sí, se supone que 61 minutos es lo que se demora porque se supone que Ana se encarga de atender, Luis se supone que se va a encargar de cocinar y Marco se supone que se va a encargar de repartir. Y si multiplicamos su tiempo, se supone que Ana se demora 18 minutos en atender, más se supone que Luis se demora 22 minutos en cocinar, más se supone que Marco se demora 21 minutos en repartir. Si hacemos esa suma, nos da el 61. Ahora insisto, aquí ya está el resultado. Ah, sí, estoy escuchando algo, ¿no? ¿Sí? No sé, te escucho muy bajito. No sé si tienes alguna duda. Ah, no, parece que están hablando cosas. Ah, ya, aquí dice, ¿alguien puede ser tan amable de pasarme el correo con las grabaciones de las clases anteriores? Mira, mira, las puedo copiar aquí mismo las sesiones de las clases anteriores. Mira, a ver, aquí están, por ejemplo, este es el de la semana pasada. Copiar vínculo. Mira, ese es el de la semana pasada y el de la primera semana, te lo busco al tiro, tiene que estar acá también. Ya estoy compartiendo los links de los videos. Espérame un poquito. Aquí está el primero. ¿De qué? Copiar ¿De qué? vínculo y ahí está. Ya parece que a Romy se le prendió el. A ver, la vamos a silenciar. Está hablando como cosas. Y Marita creo que también tiene prendido el. Ya, ahí le subí el video Este es el video de la primera, no, de la segunda y este es el de la primera. ¿Ya? Porque Rocío lo estaba pidiendo. Y el de ahora que va a quedar al final. Ahí va a quedar grabado. Ya, chiquillo, entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente calcular el solver. Entonces, lo que vamos a hacer es pinchar aquí en donde queremos el resultado. Se supone que aquí estos valores no están. Ahí los voy a borrar. Se supone que estos valores no están, chiquillos, así que de hecho los voy a borrar todos. Em, suprimir, ¿ya? Y claro, pues si los borro todos, porque se supone que esta variable y esta variable no la conocemos, me aparece 0 de tiempo. Claro, porque se supone que multiplicó 18 por 0, 25 por 0. Si no hay nada, el Excel asume que es un 0. Ya, ¿qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a ir a datos, igual que la semana pasada. Nos vamos a ir a solver. Ya, recuerden que el solver tiene que estar activado. ¿Ya? Para activar el solver, se van a archivos, más a donde dice opciones. Si es que no le aparece el solver, ya recuerden que esto se hace solo una vez. Entonces, si ya lo habían hecho antes, no es necesario volver a hacerlo. Si es que no les aparece el solver a donde dice datos, se van aquí donde dice complementos
complementos de Excel, y ahí pinchan el solver y le ponen aceptar, para que le aparezca cuando pinchen el datos, el solver. ¿Ya? Entonces, para que le aparezca el dato el solver, porque no aparece a principio, lo hacen solamente una vez, ya se van a archivo, opciones, complementos de Excel, le ponen ir y ahí seleccionan el solver y después le ponen aceptar. Y ahí le va a aparecer el solver. Ya, entonces vamos a ir al solver. ¿Ya qué queremos entonces hacer? Ya, el objetivo es justamente el B16, la posición B16, porque nosotros queremos minimizar el costo. Ya, ojo, queremos minimizar el costo, entonces ahora, en vez de poner máximo, porque si no me equivoco, las sesiones anteriores todo el rato habíamos calculado máximo, máximas utilidades. No, ahora nosotros queremos minimizar el tiempo, entonces tenemos que pinchar aquí donde dice min, ¿ya? De mínimo. La idea es minimizar este tiempo, que es el B16. Ya, cambiando las celdas de las variables. Ya, ¿cuáles van a ser nuestras variables? Se supone que nuestras variables van a ser estos cubitos. A ver, estas celdas, las voy a borrar y las voy a volver a seleccionar. Entonces, ¿qué variables van a estar involucradas? Se supone que son estas nuestras variables. ¿Ya? Esa va a ser nuestras variables que a partir de esa variación vamos a obtener nuestro tiempo total mínimo. Y entonces seleccionamos nuestras variables que serían esas y el B16 que ya estaba de antes. ¿Ya? Ahí queremos justamente nuestra respuesta. Ya, ¿cuáles van a ser nuestras restricciones? A ver, vamos a borrar estas restricciones, las vamos a hacer de nuevo. Ya, entonces, lo primero, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo es el costo del tiempo. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestro tiempo total, el costo de ese tiempo, que seleccionamos el B16, que esa es la ranura. Ahora, las celdas variables van a ser justamente las que están en verde, que ya las seleccionamos, que es del B11 hasta el D13. Ya lo voy a seleccionar. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestras restricciones? Nuestras restricciones son de que estas personas solo pueden hacer una tarea y estas atenciones solamente pueden ser atendidas por una persona. Entonces, eso es lo que tenemos que agregar aquí en las restricciones. Entonces, la primera restricción que vamos a hacer es que, ¿se acuerdan que nosotros poníamos que este valor tenía que ser, en este caso, igual a ese valor? Ya, se puede escribir de uno en uno, pero lo que yo había hecho antes los puse todos. Por ejemplo, puse agregar y puse todos estos valores que están aquí. O sea, desde el B20 hasta el B22 tienen que ser iguales y directamente le puse un 1. ¿Sí? Porque se supone que estos tienen que ser iguales a 1. Se supone que estos valores que nosotros habíamos puesto, que eran restricciones, esta era la suma de todas estas filas. Entonces, claro, es cero, porque aquí no tenemos nada, los borré. ¿Ya? Y acuérdense que estos valores solamente pueden tomar valor 1. Se supone que Ana solamente puede hacer una tarea, Luis solamente puede hacer una tarea y Marco puede hacer una tarea. Por eso le puse desde aquí hasta acá que el valor sea igual a un 1. Esa va a ser la restricción. Y vamos a hacer lo mismo con las columnas. Se supone que de aquí hasta acá estos valores tienen que ser iguales a 1 también. Entonces esa restricción también la vamos a agregar. De aquí hasta aquí, que son las atención, la producción y el reparto, solamente pueden ser realizadas por una persona. Entonces por eso vamos a poner de aquí hasta acá, esto tiene que ser exactamente igual a 1. Y le ponemos a aceptar. Entonces ahí ya tenemos anotadas estas restricciones. Ana, Luis y Marco solamente pueden hacer una tarea y la atención, la producción y el reparto solamente pueden ser hechas por una persona. Ya, hay otra cosa más que tenemos que agregar y es lo que dice acá en la configuración del solver. Dice que los tipos de variables o las variables, que en este caso son estas celdas, solamente pueden ser binarias. Binarias que solamente pueden tomar valores ceros y unos. Ya, ¿cómo hacemos eso? Agregamos otra restricción más, vamos a anotar ahora
las variables respuestas, que en este caso son las que están en verde, y lo que vamos a poner aquí es que el resultado sea binario. Bi. Entonces, si hacemos eso, nosotros estamos limitando a que la variable respuesta que está aquí en verde solamente puedan ser valores ceros y unos, donde cero es no lo hace y uno es lo hace. Entonces, en este caso pusimos desde el B11 hasta el D13. Recuerden que esto se selecciona directamente de aquí a acá, uno lo arrastra y se selecciona. Y aquí yo le puse resultado binario. Binario. Entonces ahí pusimos esas tres restricciones. Ya, primero, seleccionamos el B16 porque nosotros queremos minimizar ese tiempo. Después, cambiando la celda de las variables. En este caso, las variables van a ser de aquí hasta acá. Y aquí están seleccionadas. Después puse que las variables sean binarias, o sea, que solamente puedan tomar valores ceros y unos. Después puse la restricción de que solo, o que la suma de estas filas, que en este caso eran esa y esa, solamente podían ser unos, porque se supone que Ana solamente va a poder hacer una de estas tareas, Luis también, y Marco también solamente va a poder hacer una. Y también estos también tenían que ser unos. ¿Ya? Después seleccionamos el modelo simplex y después le ponemos resolver. Entonces, si hay alguna duda hasta ahora, no le voy a poner resolver todavía. Antes de ponerle resolver, quiero ver si es que tienen alguna duda hasta el momento con respecto a eso. Entonces, este ejemplo es un poco distinto a lo que habíamos visto antes, porque lo que habíamos visto en la clase uno y en la clase 2 eran con utilidades, eran con plata. Entonces, en ese caso, nosotros queríamos maximizar nuestros ingresos, nuestra ganancia. Pero aquí nosotros queremos minimizar el tiempo, ¿ya? Y este tiempo, ¿ya?, está en base justamente a eso que está ahí. ¿Ya? El tiempo está en base a Ana, Luis y Marco. Arriba están los tiempos que se demoran cada una de estas tres personas y aquí lo que nosotros queremos hacer es asignarle las tareas. ¿Ya? Ana, Luis y Marco, ¿qué tareas se tienen que hacer cada uno? ¿Ya? Y como estamos asignando, estas respuestas tienen que ser binarias, donde uno va a ser que se le asignó y cero va a ser que no se le asignó. Ya vamos a pinchar en resolver, chiquillos. Ustedes le ponen aceptar y eran los resultados que estaban en delante. ¿Se acuerdan que los resultados que estaban en delante decía 100, 010, 010, 001 y decía 61? Claro, efectivamente, esta es la mejor combinación que nosotros podemos elegir. Esta es la mejor combinación con menor tiempo. En este caso, el menor tiempo es 61 minutos. ¿Cómo vamos a obtener ese menor tiempo? Pidiéndole a Ana que atienda, a Luis que cocine y que Marco se encargue de repartir. No sé si se entendió eso. No sé si van siguiendo el hilo, chiquillos. No sé si hay alguna duda hasta el momento. A ver, voy a ir al chat por si hay alguna duda. No hay dudas. Ya, por ejemplo, yo tengo una duda. Me voy a autopreguntar. Por ejemplo, se supone que Luis le estamos asignando cocina, ¿cierto? Se supone que Luis nos va a cocinar. Pero si se fijan, si van a Luis acá, fíjense que Luis ya se demora 22 minutos en cocinar. Pero, por ejemplo, Marco se demora menos tiempo en cocinar, pues se supone que Marco se demora 20 minutos en cocinar, se demora 2 minutos menos que Luis. Y la pregunta es, y yo le voy a preguntar a usted, ¿por qué no le asignamos mejor a Marco cocinar en vez de a Luis? Porque se supone que Marco se demora menos tiempo en cocinar, pues. Pero aquí se supone que le asignamos la tarea de cocinar a Luis. ¿Por qué creen ustedes que le asignamos la tarea de cocinar a Luis y no a Marco, siendo que Marco se demora menos tiempo en cocinar?
porque el tiempo de reparto es menor Ah, para claro, Marco. sí, porque hay que considerar todo eso. Excelente. Sí, ¿por qué no Marco no se encarga de cocinar? Porque Marco es el que se demora menos tiempo en repartir. Entonces hay que considerar, hay que considerar todas las combinaciones posibles. Por eso no es tan fácil hacer esto, se podría decir, de forma intuitiva o de forma a mano. No es tan fácil porque hay muchas combinaciones. ¿Ya? Por ejemplo, Ana podría hacer esto, Luis podría hacer aquello, Marco podría hacer esto otro. Lo ideal no es asignarle a cada uno el menor tiempo así a ciega, porque son tres personas y son tres tareas distintas. Entonces, la mejor combinación es esta que está acá. La mejor combinación es que Marco no se encargue de la cocina, sino que Marco se encargue de repartir, porque los tiempos de reparto de las otras dos personas es muy alto. 30 minutos para Ani y 35 minutos para Luis. Entonces, lo mejor es, claro, Luis se demora 2 minutos más en cocinar, pero se demora harto menos tiempo Marco en ir a repartir. Entonces, por eso la mejor combinación es esa la que estamos mostrando. Lo mismo para Ana. Bueno, ahí no había mucho donde elegir porque Ana claramente era la que se demoraba menos tiempo en atender. Pero considerando todas esas posibles combinaciones, esta es la mejor solución. ¿Ya? En este caso, que Ana se encargue de atender, Luis se encargue de cocinar y que Marco se encargue de repartir, porque así vamos a tener el menor tiempo posible. Profe, y en Entonces, por ese ejemplo, caso igual ajá. se pueden asignar más de una tarea, habría que modificar solamente los datos de abajo. Sí, por ejemplo, acá si quisiésemos modificar esto, aquí por ejemplo podríamos poner 2, 2 y 2, por ejemplo. O, por ejemplo, si queremos agregar más personas, ¿ya? También podríamos agregarlas aquí y aquí tendríamos que agregar un poco más de filas, ¿ya? Esto se puede modificar completamente, ¿ya? Y no hay ningún problema. Y sí, efectivamente, si es que en el caso hipotético tenemos personas que pueden asignar dos cosas, sí, aquí justamente en la restricción no vamos a ponerle como restricción que sea igual a uno, podemos ponerle restricción que sea igual a dos, si es que una persona puede hacer dos tareas. Aunque insisto, en este ejemplo en particular es difícil hacer eso porque es raro pensar de que una persona pueda cocinar y a la vez pueda atender. Es como raro, ¿ya? Porque se supone que una persona o está cocinando o está atendiendo. No, no, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y sobre todo repartiendo, porque se supone que si estamos repartiendo en el delivery, no podemos estar también cocinando. Físicamente no se podría. Pero sí, si fuese el caso y si fuese un ejemplo en donde sí podría ocurrir, por supuesto, ahí lo podríamos modificar. Bien, entonces yo les invito a ustedes en este ratito que puedan jugar con estos valores. Por ejemplo, ¿ya qué pasaría si Ana no se demora 18 minutos en atender? Por ejemplo, Ana se demora 30 minutos en atender. O, por ejemplo, pensemos que Luis no se demora 22 minutos en cocinar, se demora 30 o se demora 34 minutos. Y pensemos que Marco no se demora 20 minutos en repartir, digamos que se demora 24 minutos en repartir, no sé, estoy inventando. Si hacemos esos cambios, pequeños cambios acá, claro, fíjense que esto no ha cambiado, claro, porque hay que calcular de nuevo el solver. Ya, entonces, fíjense que solamente cambié este valor, ese valor y ese valor. Cambié esos valores porque se supone que eran los valores más óptimos. Por eso los cambié, de malo nomás. Y ahora lo que vamos a hacer es de nuevo hacer el cálculo, pero el cálculo es fácil, simplemente tienen que seleccionar aquí, ¿ya? Ir a datos, ir al solver. Esto no se modifica nada porque solamente cambiamos los tiempos. Entonces, las restricciones y todo es exactamente lo mismo. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es volver a calcularlo. Solamente le cambiamos los tiempos, resolver, aceptar y esa es la nueva combinación. Fíjense que ahora nos vamos a demorar 69 minutos como tiempo mínimo. Y ahora las tareas cambiaron. Se supone que ahora Ana se va a encargar de cocinar, producir. Luis se debería encargar de atender y Marco, sí o sí, no se salvó, se encarga del reparto. Entonces, fíjense que hicimos algunos cambios en los tiempos y nos entrega otra configuración ahora. Ana cocina, Luis va a atender y Marco va a repartir.
¿ya? Y en este caso el tiempo más óptimo es 69 minutos. Casi ahí, bueno, 1 hora 10 minutos, más o menos. No sé si se entendió, chiquillos. No sé si hay alguna duda hasta el momento. A ver, voy a ir acá. Ah, ya, Nancy, ya no importa, Nancy. Recuerden que va a quedar el video grabado, ¿ya? Ahora, lo que sí les voy a pedir, chiquillos, por favor, anótense en la lista porque la necesitamos. A ver, acá voy a volver a copiar el link de la lista para que las personas que no se hayan anotado en la lista, por favor, completar este formulario que es cortito, ¿ya? Para poder tener un registro de la asistencia. Si es que alguien asistió a la sesión uno o a la sesión 2 y no completó este formulario, lo puede completar ahora. Obviamente completando con el día de hoy. Pueden ponerle el día de hoy y después enviar otra respuesta y poner el día de la semana pasada o el día de la semana antepasada. Por favor, lo necesitamos, necesitamos la asistencia. Ya, no sé si quedó alguna duda con respecto a este ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran respuestas binarias para, las variables, tienen que ponerle ahí que sea binaria. Y eso lo ponen dentro de las mismas restricciones, insisto en eso. Entonces, ustedes tienen que poner, por ejemplo, que desde el B11 hasta el D13, o sea, todos estos valores que están aquí, cuando uno pone el DT en los dos puntos, o lo pueden poner así directamente, pinchar desde aquí hasta acá. Sí, aquí, hasta acá y se pone desde el B11 hasta el D13. Y aquí lo pusimos, ¿ya? Se supone que estos valores tienen que ser binarios. O sea, pueden ser o valores ceros o valores unos. Cero significa que no lo está haciendo y uno significa que lo va a hacer. En este caso, el cero es que no va a hacer esa tarea y uno es que va a hacer esa tarea esta persona. Y así entonces uno puede tener. Y lo otro son las restricciones. En este caso, las restricciones, para ponerlas más cortas, porque podríamos haber la apuesta de uno en uno. Por ejemplo, que este valor sea igual a esa celda. Que esa celda sea igual a esa celda, como lo hicimos la semana pasada. Pero era más fácil seleccionar directamente todas estas celdas y ponerle que sean iguales a uno. Y después seleccionar todas estas celdas que están aquí iguales a uno. Yo encontré que era más corto, pero si es que alguien lo quiere hacer, puede ponerlo de forma manual. O sea, agregar de que esta celda que está aquí sea igual que esta celda que está acá. Lo puede poner así, pero serían 3 6 restricciones para abajo versus dos restricciones que los puse todos juntos. O sea, todas esas tienen que ser iguales a uno y todas esas tienen que ser iguales a uno. Pero podríamos haberla puesto de una en una, como lo hacíamos la semana pasada. En que la semana pasada lo agregamos de uno en uno, pero la semana Profe, pasada, me acuerdo, sí, volviendo como a sí. a la consulta anterior, porque el uno acá se ingresó de forma manual. Si yo le quiero asignar mayores tareas a las otras personas, ¿tengo que volver a ingresarlo manual o puedo seleccionar directamente las celdas? Mira, sí, es que habría que hacerlo por celda. Mira, si queréis podemos hacer ese juego. Mira, a ver, voy a cerrar aquí. Mire, podríamos pensar de que, por ejemplo, ya, mire, podríamos poner de que todas las personas pueden hacer dos tareas. Ya, sé que no es viable, ¿cierto? Pero vamos a pensar en eso. ¿Ya? Vamos a poner que, o no, vamos a poner, por ejemplo, que Ana y Luis pueden hacer dos tareas y que Marco solamente puede hacer una tarea. Hagamos ese experimento. ¿Ya? Mira, vamos a hacer un cambio. Me gusta esa, me gusta. Y entonces, mire, vamos a poner que Ana puede hacer dos cosas. Luis también puede hacer dos cosas y que Marco solamente puede hacer una tarea. ¿Vale? Y vamos a hacer también el cambio. Por ejemplo, atención, vamos a poner que pueden atender dos personas. También pueden cocinar dos personas, pero vamos a poner que delivery solamente puede hacerlo una persona. ¿Se entiende igual, cierto? Estamos modificando un poquito el problema. Ya, si hacemos eso, tendríamos que ponerlos de uno en uno. De uno en uno, chiquillos. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
Y entonces voy a de nuevo a calcular el solver. Solver. Ya, esto sigue tal cual, eso también sigue tal cual, pero estas restricciones las vamos a cambiar. Y esta restricción también. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner que esta celda que está aquí, tengo que ponerle a hacer, agregar primero. Ya, que esta celda que está aquí tiene que ser igual, o le voy a poner menor igual, porque, por ejemplo, puede que a lo mejor máximo, por ejemplo, Ana puede hacer máximo dos tareas, pero le vamos a poner como máximo dos tareas. Máximo dos tareas. Así. Entonces, fíjense, le puse esa celda tiene que ser menor o igual que esa celda. Entonces voy a cambiar esto. En vez de ponerles iguales, le voy a poner menor o igual. Y así hay que agregar cada uno. Se podrían agregar todos juntos, pero para que se entienda bien, los voy a agregar de uno en uno. Por ejemplo, S puede ser menor o igual que S. Y esta que está acá tiene que ser menor o igual que ese valor que está acá, que era el uno. Aceptar. Y ahora vamos a hacer lo mismo con estas otras restricciones. Agregar S menor o igual que S. Después S menor o igual que S. Y después S menor o igual que S. Agregar. Aceptar. Y entonces ya agregué todas las combinaciones. Por ejemplo, puse que S sea menor o igual que S menor o igual que S menor o igual que S. Son 6. 3, 4, 5, 6. Ahí están todas. Y los valores son binarios. Vamos a poner resolver. Oh, salen puros cero. Ese es el tiempo cero. Ya, creo que me faltó cambiar esta parte de que se acuerdan que aquí nosotros habíamos puesto de que las variables solamente podían ser binarias. Entonces, claro, como estamos buscando el tiempo menor o el costo menor, eh, le puso cero. Ya, para que eso no ocurra, no tengo que ponerle menor o igual, tengo que ponerle igual aquí. Ahí cambiémoslo al tiro en el sol. Sí, hay que cambiar estos valores y hay que ponerles iguales. Pero mire, puedo hacer lo siguiente. O los podría haber modificado nomás. Ya no importa, no importa, no importa. Mire, lo podemos hacer más corto así también, chiquillos. Como es un igual, podemos ponerle agregar y pueden seleccionar todas estas celdas que están aquí. Tienen que ser iguales a todas estas celdas que están acá. Mira, ahí me ahorré. Entonces puse todo esto igual a todo esto. Aceptar. Ya, y el otro también le va a poner igual, porque si no le pongo igual, menor igual, el solver va a considerar, también va a considerar la respuesta cero. Entonces, como va a considerar la respuesta cero y como queremos minimizar el tiempo, claro, ¿cuál es el tiempo menor que el cero? El cero. Entonces, por eso no tenía mucho sentido. Y ahí ahora vamos a agregar la otra restricción, que son que estos valores que están acá, chuta, que estos valores que están acá sean iguales a estos valores que están acá. Ahí sí, aceptar. Ahí está. Entonces, en este caso, por ejemplo, Ana podría atender y cocinar. Por ejemplo, Luis solo atender y repartir y Marco solo cocinar, por ejemplo. Ahí hicimos ese cambio. Claro, ahora modificamos porque se supone que, insisto, aquí hicimos igual algo extraño porque se supone que solo una persona puede hacer una cosa, pero en este caso, por ejemplo, pusimos que Ana podía hacer dos cosas, Luis también y Marco solo una. Y acá también, ¿vale? No, no sé si se entendió, chiquillos. No sé si hay alguna duda hasta el momento con respecto a eso. Porque aquí estábamos respondiendo la pregunta de la compañera, que la encontré súper buena. Por eso ahí hicimos esa modificación.
de que, ¿qué pasaría si una persona puede hacer dos cosas? O, por ejemplo, que la atención se encargue en dos personas. Por ejemplo, que la atención se encargue en dos personas, pero solo eso, por ejemplo, y todo lo demás sea, no, aquí, por ejemplo, dos, y aquí solamente, por ejemplo, ya, Ana y Luis pueden hacer dos cosas y Marco solo una. Y, por ejemplo, que atiendan dos personas y que el resto solamente cocinar y delivery se encargue una. Ahí podemos hacer ese cambio. A ver, calculemos de nuevo el solver. Nos va a dar otra respuesta. Claro, ahí estaría. Entonces, en atender va, en atender va a estar Ana y Marco. Ana también se va a encargar de cocinar. Uy, le tocó pesado a la Ana y Luis reparto delivery. Insisto, todo esto está en base a los tiempos que ellos se demoran. ¿Ya? Se supone que estamos minimizando el tiempo lo más posible. Bien, ahí me voy a ir al chat, no sé si tienen alguna otra duda. Ya, ahí está. No sé si quedó alguna duda, chiquillos, para ir terminando. Entonces, la idea es que ustedes, por ejemplo, puedan ver estos Excel y los puedan modificar o puedan justamente trabajar con ellos para justamente acoplarlos y llevarlos al ámbito en el cual ustedes están trabajando. ¿Ya? Y insisto, la herramienta Solver es súper importante porque te entrega la combinación mejor para justamente minimizar o maximizar un proceso. En este caso, estamos minimizando un tiempo. En las semanas anteriores habíamos maximizado utilidades, ganancias. Ahora el proceso era al revés, o sea, nosotros queremos minimizar un tiempo, ¿ya? Y así entonces como justamente nosotros podemos obtener el menor tiempo y la mejor combinación en base a este problema. ¿Ya? Entonces ahí uno justamente puede hacer eso. Ahora, por ejemplo, acá en este caso, la idea es que esto sea muestras. Por ejemplo, si ustedes tienen a una persona, por ejemplo, si tienen a una Ana en su empresa o en el negocio que ustedes tengan, y por ejemplo, ustedes, la idea es que Ana la monitoreen, por ejemplo, vean cuánto tiempo se van a atender en cocinar y en repartir. Y estos valores, por ejemplo, pueden ser promedio, porque por ejemplo, Ana no siempre, por ejemplo, se va a demorar 30 minutos. Puede que a lo mejor un día se demore 29, 31 minutos, 32, pero si tomamos todo eso y los promediamos, en este caso podríamos poner el promedio de los tiempos, por ejemplo, de Ana, repartir, por ejemplo, lo mismo pasaría con Luis y con Marco. Entonces, estos valores uno los puede tomar, uno puede obtenerlos, obviamente no tan exactos, pero son aproximados. Y ahí uno justamente puede hacerlo. Ahora, aquí son personas, pero así como pueden ser personas, por ejemplo, pueden ser máquinas. Por ejemplo, tenemos varias máquinas que se encargan de distintas cosas. Entonces, esta máquina la podemos cargar de esto, o computadores, por ejemplo, que se demoren menos tiempo en hacer un proceso, o máquinas en específico, para justamente después decir, ah, ya, a la máquina uno lo encargamos en la máquina uno le asignamos esta tarea, a la máquina 2 le encargamos esta otra tarea. La mejor combinación para minimizar los tiempos. ¿Ya? Entonces, en este caso era para justamente minimizar tiempo, pero los ejemplos que habíamos visto en las clases pasadas eran para maximizar utilidades. Eso también es lo que nos interesa, maximizar utilidades, minimizar tiempo, entre otras cosas. Ya, y después en la diapo hablaban más que nada de lo mismo. Por ejemplo, caso guiado, tres personas, tres tareas, atención, cocina y reparto, matriz de tiempo estimado, que si una persona hace la tarea, sabrán que ahí estaban los tiempos, la decisión es que 0 y 1, asignado o no asignado, y el objetivo es minimizar el tiempo total. El costo total, ¿cómo lo calculamos? Como una suma producto entre la matriz de costos de tiempo, punto y coma, la matriz de decisión, que son los ceros y uno. Las restricciones de la fila, que la suma de las filas tiene que ser uno, y las restricciones de las columnas, que la suma de las columnas tiene que ser uno. Se supone que solamente se puede asignar una tarea a una persona y una persona solamente puede hacer una tarea. Pero eso tenían que sumar unos. Aquí, como justamente estaba configurado el solver, ¿cierto? Que eso también ya lo hicimos. Hicimos básicamente eso. Y
Mira, y aquí también habían algunos ejemplos que, bueno, ahora al tiempo no lo vamos a hacer, pero fíjense que nosotros podíamos modificar esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien no puede hacer un reparto? O sea, forzar una celda cero. Para ahí también podíamos modificar uno y forzar que ese siempre sea cero. Em, por ejemplo, Marco sí o sí tiene no puede repartir, por ejemplo, porque tiene, no sé, no sabe manejar moto o no sabe manejar un auto. Entonces no puede repartir. Claro, ahí lo podríamos también poner. ¿Cómo se podía poner, por ejemplo? Si Marco no podía repartir, lo podíamos hacer de distintas formas. Por ejemplo, forzar de que este valor sea un cero. ¿Cómo podemos forzar eso? Simplemente cuando ustedes, bueno, ponerle el cero ahí y cuando hagan el solver, no seleccionan esa celda nomás. Por ejemplo, quedaría sin seleccionar esa celda y en este caso podríamos justamente forzar de que ese valor sea un cero. También lo podríamos poner aquí. De hecho, lo podríamos agregar acá como condición de que exactamente esta celda, que es el reparto de marco, sea siempre cero. Cero. Y ahí pueden poner esa restricción también. Por ejemplo, ahí ustedes están poniendo que sí o sí Marco no puede repartir, porque, no sé, no sabe manejar o le da miedo la moto, no sé. Y ahí también lo pueden agregar. Bueno, no lo voy a poner solo porque ya había un cero ahí. O es mejor cambiarle, ponerle mejor que, sería mejor poner que en vez de que Marco no reparta, mejor a Luis que no reparta. Porque justamente Luis se iba a encargar de eso. Ahí sí, resolver, a ver. Claro, fíjense que ahí lo volvimos a calcular y le cambió ese valor por un cero, obligatoriamente. Entonces, sí o sí, Luis no se va a encargar de repartir. Insisto, todo eso ustedes lo pueden agregar dentro de las restricciones. Y ahí también, si una persona puede hacer dos tareas, ¿ya? Y si hay cuatro tareas y tres personas, agregar justamente una tarea externa con costos, ¿ya? Pero eso ya queda como tarea para ustedes, chiquillos. ¿Ya? Y como cierre, para ir terminando, eh, hay que definir claramente el objetivo, por ejemplo, el tiempo, el costo, la calidad, las utilidades, ingresos, costos monetarios, etcétera. Hay que definirlas bien. Y por lo general uno trabaja con la función suma producto. Por ejemplo, para poder calcular ganancias, las ganancias, por ejemplo, es el precio del producto por la cantidad de productos que uno vende. ¿Ya? Y bueno, más que nada el precio es la utilidad o la ganancia que uno tiene por cada producto. Y uno lo multiplica por la cantidad de productos que uno vende. Y ahí uno saca una suma producto de cada uno de esas ganancias por cada uno de los productos vendidos. Ahí uno puede seleccionar las columnas, las dos matrices y ahorrarse estar multiplicando dato por dato. Insisto, las primeras sesiones, la sesión uno y la sesión 2 lo hacíamos término a término. Pero yo lo hacía más que nada para que se entendiera porque si todo el rato yo usaba suma producto no se entendía mucho. Ahora, aquí sí lo tuve que usar porque eran muchas combinaciones. Era S por S, más S por S, más S por S. Por eso, en vez de hacer eso, utilicé directamente el suma producto. Esa matriz, punto y coma, esa otra matriz. Y así, automáticamente el Excel te multiplica cada dato y te lo suma. Entonces se llama suma producto. Producto es multiplicación, ¿ya? Un sinónimo de multiplicar. Producto. Y bueno, actrices cada cierto tiempo y tomar decisiones conscientes. ¿Ya? Estimar una matriz con datos reales, aunque sea aproximada, justamente los tiempos que habíamos establecido ahí. No es que sean tiempos exactos, sino que son aproximaciones más que nada, entre otras cosas. Ya, y eso, chiquillos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes de ir terminando. No sé si alguien quiere opinar algo, establecer alguna cosita antes de ir terminando. Por favor, contesten la encuesta para poder pasar la lista. Ya eso es importantísimo. Voy a volver a enviarles eso. Y después, cuando cierre.
aparte del simplex como opción para poner atrás ahí. Mira, el simplex es más que nada porque estamos trabajando con modelos lineales, ¿ya? Y todo lo que hemos visto hasta ahora son modelos lineales, entonces lo ideal es no meterse con los otros, quedarse con el modelo lineal nomás. ¿Qué es un modelo lineal? Cuando tú, por ejemplo, multiplicas un número por el otro y lo vas sumando. Eso es un modelo lineal. ¿Ya? Entonces, a ver, dice, como opción para responder qué otras hay y saber cómo si es posible aplicar estos casos donde se transportan materiales en camiones, por ejemplo, benzina, espacio. Por supuesto, se puede aplicar justamente a transporte de materiales. Por ejemplo, ahí tú tienes que definir ya, ¿qué es lo que quiero minimizar o maximizar? Por ejemplo, quiero minimizar tiempo. Ya, entonces si quieres minimizar tiempo, tendrías que ver el tiempo de cada uno de los materiales. O, por ejemplo, si quieres ver utilidades, plata, de ganancias. Entonces ahí tú tienes que poner, por ejemplo, las ganancias de cada uno de cada uno de los materiales. Y también restringido a qué cosas. Por ejemplo, en benzina, ¿cuánto es lo máximo de benzina que tú tienes, por ejemplo? O en espacio, ¿cuántos son los metros cuadrados máximos? O entre tanto y tanto, por ejemplo, yo tengo un espacio, pero tengo que de este espacio gastar entre 3 metros cuadrados y 8.000 metros cuadrados. Hay que poner también esas restricciones y se pueden poner, ¿ya? Entonces ahí después tú tienes que determinar eso para cuando calcule eso, ¿ya? Bueno, gracias Débora. No sé si pude contestar tu respuesta, Nicolás, que me estaba preguntando con respecto a los casos donde se transportan materiales. Entonces tú tienes que definir bien, pues, ¿qué quieres? O minimizar tiempo, o minimizar materiales, porque también puede hacer eso, o maximizar, no sé, es que uno puede siempre, si siempre cuando uno habla de maximizar es plata, maximizar plata, porque maximizar tiempo no tendría mucho sentido. No, pues la idea es que tratemos de demorarnos lo menos posible, entre otras cositas. ¿Ya, chiquillos? Eso. Ya, muchas gracias por su consulta, muchas gracias por tu consulta, Nicolás. Ya, muchas gracias, Débora, que les vaya súper bien para ir terminando. Muchas gracias por asistir. No se les olvide anotar la lista, que eso es súper importante. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Que les vaya súper bien. Cuídense mucho. Adiós. Chao, chao.